Hola amigos, bienvenidos a Canadá Latino. Hoy con dos entrevistas para su deleite, diferentes. La primera por Soraya García Moreno, del embajador de Ecuador. Una entrevista política de Latinoamérica. Muy interesante. Pasemos a ella en estos momentos. Poeta, pensador, historiador y ensayista, el embajador Eduardo Mora Anda nace en Loja, República del Ecuador, 1948. Estudió Derecho en la Universidad Católica de Quito y hizo estudios de la especialidad de Derecho Comparado en Dallas, Texas, Estados Unidos, Roma e Italia. Diplomático de carrera, fue funcionario de las embajadas en Lima, Santiago de Chile, Washington y Madrid. También fue profesor de Historia de las Relaciones Internacionales y de Redacción y Estilo en la entonces Academia Diplomática del Ecuador. Ha sido embajador del Ecuador en Guatemala, Argentina y Brasil, subsecretario de organismos internacionales, representó al Ecuador en varias conferencias. Eduardo Mora Anda dirigió durante 3 años, 2003-2005, el Plan Binacional de Desarrollo de la zona fronteriza del Ecuador con Perú. Entre otras distinciones, ha recibido la Orden del Libertador San Martín de la República Argentina en el grado de Gran Cruz 2001. La Orden Nacional de Cruzeiro do Sol de Brasil en el grado de Gran Cruz 2011. La Orden al Mérito de Chile en el grado de Gran Oficial 1987 y la Orden al Mérito del Perú en el grado de Comendador 1980. Por su labor en el Plan Binacional de Desarrollo también fue condecorado por las ciudades de Zamora, Macará, Tumbes, Perú, Celica y otras. Su amor por las letras, los libros y la literatura le viene de su familia, legendarios personajes. Su abuelo Emiliano Mora fue uno de los primeros poetas y periodistas de Loja y su padre fue el escritor Eduardo Mora Moreno, autor de Humo en las Eras. Bienvenido, señor embajador Eduardo Mora Anda, a estas sus plataformas de la Radio Física de Toronto, Canadá. Un gusto saludarle, Soraya, y muchas gracias por permitirme de esta oportunidad de conversar y dirigirme a los latinoamericanos residentes en Canadá y en general a los oyentes de la radio Los Latinos. El 2022 avanza y se presenta como un año con múltiples retos para América Latina. El desafío de la pandemia del COVID-19 persiste en ser un asunto transversal en todos los lineamientos de la vida humana de la región. Será un año de desafíos en materia medioambiental, en derechos humanos, en migración y lucha contra el crimen organizado. Tema que analizamos con usted también en este momento. Todos estos sacudones del siglo o de la década van dando diferentes resultados. ¿Cómo está la región? ¿Cómo está la región de Latinoamérica? ¿Y cómo está su onda de continuar o trabajando en sus propios países o con el reto de buscar nuevos sitios en otros países del mundo para que acojan su vida y la de su familia y empezar de nuevo? Bueno, ahora tenemos un fenómeno muy grave que es el de los narcoestados, estados que están controlados por las mafias y carteles del narcotráfico, como Venezuela, y que ha logrado incluso corromper a parte de las Fuerzas Armadas, y por eso se mantiene el régimen de Maduro, pero ha producido la emigración de 6 millones de venezolanos, que es una cantidad gigantesca que se siente en las calles de muchas de nuestras ciudades. Los venezolanos han sufrido mucho, pero no han podido derribar ese gobierno sostenido por los narcos y por el ejército y por
fuerzas foráneas como la cubana, de influencia también iraní, rusa, china. Luego tenemos una región que está muy desorientada, yo le veo muy convulsa. Bueno, México tiene también un problema de narcotráfico gravísimo. En el Ecuador eso está empezando y si no se lo para a tiempo y con medidas muy radicales va a crecer y va a dominar. Ha habido rebeliones y control de las cárceles por parte de los carteles. Eso es muy grave y son carteles extranjeros. Luego hay países que están desorientados, aunque la economía de Chile y del Perú iba muy bien y todavía va a un ritmo bueno. Son dos países en que la gente se ha desorientado. Hay unas dos generaciones que no han vivido la historia anterior y la ignoran. Se les ha dado una versión cambiada de los hechos. Y entonces resulta una ironía, por ejemplo, que en el Perú, que sufrió la ofensiva de la guerrilla de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era una guerrilla muy cruel, que produjo muchos muertos, muchos sufrimientos, mucha destrucción, y solo fue derrotada por un esfuerzo muy inteligente y fuerte del gobierno del señor Fujimori. Resulta una ironía que ahora tengamos ahí un presidente, por este sistema de segunda vuelta, resultó presidente con un mínimo de votos, no tiene mayor apoyo, y es un país desintegrado en 200 agrupaciones políticas sin importancia, han desaparecido los partidos grandes, y el presidente electo, lastimosamente, bueno, se supone que ha sido electo por la izquierda, pero se nota que él no tiene ninguna formación para ser presidente. Y entonces es un gobierno que no realiza nada, que está parado, que vive cambiando de ministros. Ahora vamos a la segunda parte de la entrevista del embajador de nuestro querido Ecuador. Piensen en lo que él dice. En Chile hay una confusión tremenda y se les ocurrió, según la fórmula del Foro de San Pablo, inventado por Fidel Castro y por Lula, se les ocurrió que hay que hacer una nueva constitución. Y entonces hay una convención que está trabajando en una constitución que, por lo que he visto, ya contiene o podría contener algunas barbaridades en un país que siempre se caracterizó por el orden, por la eficiencia, y es una lástima que se pierda eso, y es la ignorancia de la historia. No sabían, por ejemplo, la escasez y el hambre que pasó el pueblo chileno en el régimen de Salvador Allende, que le tienen por un héroe, le han hecho un monumento que es bastante feo, por cierto, y total, el gobierno de Allende fue un fracaso económico rotundo. Y entonces es una ironía que ahora elijan a un presidente que no ha estudiado y que es de la extrema izquierda, y estén haciendo una constitución que yo me temo que resulte como la que sufre todavía el Ecuador por obra de Rafael Correa. La Constitución de Montecristi es la más voluminosa, la más larga de América. Está llena de demagogia, de derechos, porque dicen que el Ecuador no es un estado de derechos, sino de derechos que el Estado concede a los ciudadanos, lo cual es una barbaridad jurídica en que se ha desarmado además los poderes del Estado. No hay la clásica división de ejecutivo, legislativo y judicial, sino que hay 5 organismos que
se entorpecen entre sí y que en verdad estaban creados con otro afán, con el afán de crear un país totalitario. Eso fracasó parcialmente, pero no se ha desarmado esa constitución y no sé por qué no se ha convocado un plebiscito para cambiarla. Pero en Chile están haciendo una constitución parecida, inventando organismos que no responden a una estructura jurídica válida. Y en Argentina también tenemos una descomposición social terrible, la falta de vida familiar, digo yo, también la influencia de la droga, de mafias, la corrupción de los políticos, la corrupción del peronismo en la versión de Kirchner y de la señora Kirchner. No sé, si ha instalado allí y ha corrompido a la justicia. Entonces es un país donde los jueces no se atreven a sancionar a determinados delincuentes muy poderosos. Colombia está convulsionada también, vienen las elecciones, podría ganar un candidato de extrema izquierda un poco, y hay muchas fuerzas convulsas ahí. Los acuerdos de paz en parte resultaron un fracaso. Es una región muy convulsionada y lastimosamente la gente cree que solo hay dos posibilidades para un Estado: una, ser socialista, y otra, ser neoliberal. No es así, no es así. Se pueden dar otras fórmulas y de hecho muchos países tienen otros tipos de regímenes económicos y políticos, pero en América Latina la falta de educación y la demagogia han logrado crear un caos, y a eso se añade el problema del narcotráfico, y los ejércitos como que se han debilitado. Estados Unidos no pone mucha atención en América Latina, sin darse cuenta que eso está originando la migración hacia Estados Unidos. Porque si se crearan fuentes de trabajo y estabilidad en Sudamérica y en Centroamérica, la gente no iría a los Estados Unidos, o iría solo de paseo. Nuestro siguiente segmento es con una mujer muy especial, Norma Alicia, muy conocida en la comunidad, que nos presenta una visión positiva de la vida. Muy interesante también. Norma Alicia es una mujer soñadora, es una mujer siempre se ha caracterizado por ser muy romántica, es una mujer con muchos sueños, una mujer que ha alcanzado muchas cosas en la vida y que todavía sigo proyectándome a alcanzar más aún de lo que ya he podido tener. ¿Desde cuándo vivo en Canadá? Hace 45 años que llegué a este hermoso país. ¿Y qué es lo que he hecho? He podido hacer muchas cosas, porque siempre digo, siempre tengo esa de decir, de que Canadá brinda algo, o sea, o uno progresa o uno se queda estancado. Y en el caso mío, progresé, en el caso mío estudié, me preparé, hice muchas cosas durante todos estos 45 años que llevo en este país, y todavía lo que me falta por hacer, pero sí he podido hacer mucho, mucho. Como digo, es un país que ofrece, depende de uno. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si quiero seguir con el estatus que siempre he tenido, o quiero progresar, o quiero alcanzar, o quiero llegar a una meta.
De mi familia está compuesta de, cuando vine, digamos, a este país, me casé muy, muy joven. Ya hace 42 años que cumplí el año pasado, cumplimos con mi esposo 42 años de casado, pero desafortunadamente el Señor Dios lo llamó a su presencia el año pasado. Pero mi familia está compuesta por 3 hijos. Lógicamente que es algo bien cómico porque siempre conocen nada más que a Marcos, que siempre anda conmigo en todos los eventos y en todas las actividades. Pero tengo 2 hijos más, de los cuales también tienen su familia. Mi hija tiene 2 hijos y mi otro hijo, Peter, ya pronto también a hacer su familia. Así que mi familia es, voy a decir, una familia numerosa con hijos, Marcos, Naomi, Peter y mis nietos, Osea, que se llama, y Atara, mi futura nuera también, Andrea, y lógicamente mi yerno Josué. Así que es una familia bastante numerosa que he podido realizar desde el tiempo que estoy aquí en Canadá. Es una pregunta bastante interesante de los estudios. ¿Por qué? Porque desde muy joven, muy joven, o sea, mi trayectoria viene desde chiquita. Yo a los 6 años, o sea, comencé 2 carreras, digamos lo que es la música, guitarra, y lo que es natación. Lógicamente mis padres me trajeron muy joven, como dije, 45 años de que estoy en este país. ¿Y qué es lo que sucedió? Empecé, digamos, conforme hice mi familia, empecé a estudiar. Y lo primero que saqué fue una licenciatura en canto. Después, aunque a usted le parezca mentira, tengo medallas de bronce en natación y también tengo certificada por Canadá de ser instructora en natación, de lo cual eso me sirvió mucho para poder ayudar a los niños con necesidad especial, y fui maestra de ellos por muchos años. Incluso Marco tiene más de 38 trofeos en natación alrededor de Canadá. Después seguí estudiando porque me gustaba, era pasión que sentía por la radio y por la televisión. ¿Y qué es lo que sucedió? O sea, hace 40 años que estoy en los medios de comunicación, en lo que es en Canadá. Y poco a poco empecé estudiando lo que es producción en televisión. Con el tiempo seguí progresando, seguí estudiando hasta que saqué una licenciatura en teología, una maestría en teología, un doctorado en historia y un doctorado en religión. Ya voy por mi 3er doctorado y también voy por un PhD, que ya con eso es lo máximo de lo máximo. He tenido la posibilidad de estudiar y yo creo que mi mensaje para la juventud, para la gente, que nunca es tarde. No importa la edad que usted tenga, para poder estudiar, para tener ese sueño, digamos, que uno ha alcanzado, o que desea alcanzar. Y no obstante eso, otra de las carreras que hice fue muy interesante porque me inscribí en la Universidad de Stratford, en Montreal, y pude obtener, estudiaba psicología y sociología. Nunca los concluí, porque la verdad que nunca lo concluí a psicología, pero me inscribí en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que sucedió? Teniendo, digamos, un background de lo que es psicología, pude inscribirme a lo que es grafología. Así que tengo también una licenciatura en grafología, que es, digamos, analizar a las personas a través de los dibujos y la escritura. Así que también eso tengo, por eso digo que me sirvió mucho los estudios que tuve en psicología en Montreal, para después concluir esa carrera tan fascinante como es la grafología. También tengo algunas otras cosas, algunos otros cursos más que he hecho durante el transcurso de mi vida y durante el transcurso del tiempo que estoy acá en Canadá. Y aunque le parezca mentira, todavía sigo estudiando cada vez más y más. Y he escrito, porque también he escrito muchos libros, tengo muchos libros en el mercado, pero lo que pasa es que los tengo a nivel de universidad
comunidad cristiana, dado que escribo mucho para cursos para las universidades cristianas. Y también tengo uno que es para el público que se llama El Grato Maná Cotidiano, que es donde suelo contar las historias devocionales. Así que nunca es tarde para que usted pueda tener un título para que pueda seguir estudiando. Tener una relación directa y personal con Dios. Son un arma muy poderosa que tenemos cristianamente para llevar las buenas nuevas de salvación, secularmente para informar a nuestra querida comunidad latina de todos los eventos, de las culturas, de todo lo que hay dentro de nuestra comunidad hispana. Buena pregunta, pero voy a aclarar algo. O sea, mis raíces son hebreas, pero amo a Israel, lógicamente, y amo mi pasión, amar a estos países de Argentina y Canadá. Es un orgullo ser argentina, es un orgullo haber obtenido la ciudadanía canadiense, así que es un orgullo para mí ser argentina y ser canadiense. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Canadá Latino y a su productor, don Osvaldo Mezquita. Muchísimas gracias por esta hermosa entrevista, estos hermosos paisajes, y que sigan disfrutando y viendo permanente Canadá Latino, porque siempre trae novedades y cosas maravillosas para la comunidad latina. Muchas cosas por decir, pero lo principal, que Canadá es un país de grandes oportunidades. Depende de usted progresar o quedar en un nivel, estancado. Todo depende de usted. Haga lo posible, disfrute este país, vívalo, disfrute todas las cosas hermosas que nos dan, y recuerde siempre ser agradecidos con Dios que lo trajo a este país. Nos despedimos de nuestro programa con la música de Inti Illimani desde el Flato Markham Theatre. Que lo pasen muy bien y espero que estemos aquí con Canadá Latino en una semana.